Hola, ¿qué tal? Yo soy Valerio López. Hoy vamos a aprender a realizar una torre, una geometría girada sobre un eje de rotación, para lo cual vamos a trabajar en el programa Rhinoceros 5.0 y el plugin Grasshopper. Lo que vamos a hacer es tratar de modelar este tipo de superficie, este tipo de geometría. Una superficie que vendría siendo nuestro vidrio, nuestra cubierta del edificio, y una estructura exterior. También vamos a aprender a modelar los niveles interiores y estas superficies de nuestra torre, estas perforaciones en nuestra torre. Estos son los resultados que vamos a estar obteniendo con este ejercicio, que espero que les ayude mucho en sus proyectos. Lo que vamos a hacer básicamente va a ser construir una curva que vendría siendo nuestro nivel de planta 1 y construir una curva que vendría siendo nuestro nivel de azotea. Van a estar unidas a través de una superficie que vendría a obviar esta rotación. Ok, lo que vamos a estar haciendo, o el flujo de trabajo que vamos a estar teniendo a través de Grasshopper va a ser el siguiente. Voy a explicarlo de un modo breve para que ustedes me puedan apreciar y pasar al ejercicio rápidamente. Vamos a estar construyendo una curva inferior que va a ser nuestro nivel de planta 1 y esa misma curva a través de los componentes de movimiento y de rotación vamos a estar desplazando y rotando hacia nuestra parte de arriba. Lo que vamos a hacer por consiguiente va a ser unir estas dos curvas con una superficie a través del componente de loft. Lo siguiente que vamos a hacer es construir los niveles, para lo cual vamos a hacer una curva, perdón, vamos a estar dibujando una curva que sea más grande que los niveles, más grande que la curva de abajo y la curva de arriba, de modo que podamos estar agregando el componente de array lineal a, a esta curva. El resultado que va a estar arrojando esta composición es una serie de desplazamientos o una serie de copias de la curva que nosotros dibujamos hacia el eje de las zetas. Los datos que vamos a estar cambiando entonces va a ser la separación de estas curvas y el número la separación de estas geometrías y el número de geometrías que vamos a estar teniendo. En este momento la separación que nosotros le dimos fue de 5 y el número de objetos o de geometrías, el número de copias va a ser de 82. Ok, vamos a apagar estas visualizaciones para que ustedes puedan ver mejor lo que hicimos después. Las curvas que nosotros vamos a estar obteniendo, vamos a estar suavizándolas como en el componente de Catmull-Clark. Este componente es muy importante para mí, pues creo que de este modo podemos estar subdividiendo la superficie en muchas más superficies, de modo que a la visualización o el rendering la superficie sea mucho más definida y tenga un alto grado de suavidad. Lo que vamos a hacer por consiguiente va a ser agregar la estructura, va a ser en un modo de retícula en diamantes, que va a estar desplazándose por la superficie de vidrio que nosotros tenemos, que igualmente agregamos el componente de Catmull-Clark para hacerla ver un poco más suavizada. Ok, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo documento, una nueva definición en Grasshopper y un nuevo documento también en Rhinoceros. Voy a ponerle que no. Vamos a abrir la plantilla de metros porque vamos a estar trabajando con una torre de varios niveles.
y queremos que nuestras medidas sean pues grandes. Lo que vamos a hacer ahora es agregar en el componente, en el apartado de curvas, vamos a agregar un tipo de curva que se llama Nurse Curve. Realmente podríamos utilizar cualquier curva que tenemos aquí, Interpolate, Polyline, Nurse Curve, pero la curva que me ha dado mejores resultados o resultados más estilizados es la curva Nurse Curve. Lo que nos está pidiendo para representar esta curva es vértices, el grado de curva que va a tener y la periodicidad. La periodicidad nos va a estar diciendo si queremos la curva abierta o una curva cerrada. Ok, vamos a empezar por el principio. Vamos a agregar los vértices que nos está pidiendo la curva. Nosotros vamos a agregar una curva por aquí, una curva aquí, una curva aquí, una curva central. Vamos a desplazar esto un poco más para acá. Ok, vamos a agregar aquí el componente de la definición de points. Y estos puntos que tenemos en la ventana de rinoceros vamos a estar instanciándolos en el componente de points, Grasshopper. Ok, set multiple points. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es instanciar estos puntos al componente de Nurse Curve. Aquí nos está dibujando una curva a través de los puntos que nosotros le dimos. Ok, vamos a agregarle el grado de curva que va a tener. En este momento le voy a agregar un grado 2. Y la periodicidad. Perdón. Nos lo está dando en forma de Boolean table. Okay. Si tenemos la definición y las curvas con una definición de Boolean table en false, lo que vamos a estar obteniendo es una curva abierta. Si queremos una curva cerrada, vamos a tener que cambiar este valor a verdadero. Ok, lo que vamos a hacer ahora es agregar el componente de movimiento, de move. Lo que nos está pidiendo como inputs es una geometría y un vector de traslación. Lo que vamos a hacer es estas curvas que estamos obteniendo con Nurse Curve, meterlas como input en nuestro componente de movimiento, y en el vector de traslación nosotros vamos a meter que sea en el eje de las zetas, por lo tanto voy a marcar como vector el eje z y agregarlo al vector de traslación. En este momento tenemos un movimiento de nuestra curva hacia el eje de las zetas de 1. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un componente que sea un número más alto, a modo de ir modificando la altura que va a tener nuestra torre. Ok. En estos momentos no estamos apreciando la curva porque se ha ido un poco más grande que la ventana. De este modo vamos a estar cambiando la altura que nosotros vamos a tener, o el movimiento que le vamos a dar a nuestra curva o nuestra planta de azotea. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar a esta curva, o a esta curva que vamos a estar obteniendo con el movimiento hacia arriba. Ok, vamos a hacerlo un poco más alta. A esta curva que vamos a estar obteniendo es agregarle el componente de rotación, de rotate. Ok. Y esta curva vamos a estar instanciándola hacia este nivel. Ok. Ahora, lo que nos pide la rotación va a ser un ángulo y un plano. El plano que nosotros vamos a estar definiendo